porque hemos tenido como inconvenientes con la parte del Microsoft Stream. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Profe, ¿cómo se llama el archivo? Está en la semana 4 y se llama ejercicio en la 1 y 2 días. Y el otro es una presentación de PowerPoint, creo que se las voy a mostrar ahorita. ¿Listo? Caramba, no se une. Bueno, no veo a Yuri Ginet. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a empezar con esta. Listo. El día de hoy, chicos, vamos a analizar un temita que es bastante utilizado en medicina veterinaria y se llama el análisis de varianza o sus siglas de ANAVA. También lo pueden encontrar como ANOVA, Analysis of Variance, pues sus siglas en inglés, pero pues sí, es la misma cosa. ¿Listo? Entonces vamos a revisar hoy qué es un análisis de varianza, para qué sirve, cuándo se utiliza. ¿Listo? Bueno, el análisis de varianza permite conocer si existen diferencias estadísticamente significativas o no. Es decir, me permite identificar si un conjunto de datos, es o no igual a otros. ¿Sí? Compara grupos de datos entre sí y me dicen si son o no estadísticamente iguales. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí una cosita. Yo abro aquí un tablerito virtual, así rapidito. Y, por ejemplo, digamos que tenemos un grupo 1 que tiene los siguientes valores, digamos 12.5, que tiene 18.3, que tiene 15, que tiene 15.5, listo, trabajemos con ese. Un grupo 1, ¿listo? Y tengo un grupo 2, que tiene los siguientes datos, que sería, digamos que 13,8 y que tenemos a 14,5 y que tenemos estamos poniendo otros valores a 15 también y tenemos otro que dice 14. Y tenemos un grupo 3 que tiene 12, que tiene 13, que tiene 15 y que tiene, digamos que 13,8. Listo. Tenemos 3 grupos. ¿Listo? Entonces, el análisis de varianza me permite identificar si entre estos 3 conjuntos de datos, si el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, estos valores que lo conforman son estadísticamente iguales entre ellos. ¿Qué hablamos de estadísticamente igual? ¿Cuándo se dice que algo es estadísticamente igual o no a otra cosa? Por ejemplo, si yo tengo dos promedios, tengo dos promedios, un promedio que es, por ejemplo, 3, así como lo que tenemos acá. Ay, caramba. Perdón un momentico, que esto me señaló fue una línea y yo quiero es un lápiz. Ya. 13. ¿Sí? Ya. 13. Tengo un promedio de 13. ¿Sí? Más o menos 3. Y tengo un promedio, otro promedio, de 16. No, de 16 no. Digamos que es mejor de... Un poquito... No es 16, sino es...
15. Digamos que es 15. Mejor. Listo, entonces es 15. Ay, pero ¿por qué no escribo esta cosa? Ya. 15 más o menos 1, ¿no? Recuerden que esa es la desviación estándar. Entonces, mi promedio A es 13 más o menos 3. Y mi promedio B es 15 más o menos 1. Si yo les digo, chicos, esos dos promedios son iguales, este promedio A con este promedio B son iguales, ¿ustedes los ven iguales? A simple vista. Profe, pues Sí, sí, son iguales, son similares. no, pero cuando yo analiza la que puede tener más o menos 3, ve que sí puede Muy bien, exactamente. Sí, Te son iguales felicito. Entonces, porque, porque, claro, pues Francisco. porque es más o menos uno, por ejemplo, el promedio B es 15 más o menos 1. 15 más o menos 1 puede ser 16. Y el promedio A es 13 más o menos 3, 13 más 3, 16. Son parecidos, son iguales. Muy bien, entonces, ojo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo miro los dos circulitos que están en rojo, ¿sí? Los dos promedios, pues yo digo, no, son diferentes. O sea, al ojo, a mi ojo matemático, aparentemente son diferentes. Pero yo les digo, ojo, esos dos promedios son estadísticamente iguales. ¿Qué es eso de estadísticamente iguales? Como yo les dije a ustedes que siempre todo promedio va con la desviación estándar, que es este más o menos 3 o más o menos 1, ¿sí? Entonces el promedio A es 13 con una desviación estándar de 3 y el promedio B es 15 con una desviación estándar de 1. Si yo miro los dos promedios, pues aparentemente son diferentes, ¿cierto? Pero si yo digo, ojo, el promedio A va desde 10, o sea, es un conjunto de datos, ese promedio viene de un conjunto de datos que va desde 10 hasta 16, ¿cierto? Porque si a 13 le sumo 3, me da 16. Y si a 13 le quito 3, pues me da 10. Entonces, este promedio de 13 viene o abarca un conjunto de números que va desde 10 hasta 16. Y si yo miro este promedio B, ojo, que ese promedio B cabe en ese rango. Por lo tanto, los dos promedios, tanto A como B, son estadísticamente iguales. Estadísticamente iguales. ¿Por qué? Porque la desviación estándar de uno permitió que el otro, pues, entrara ahí en ese rango. Me hice entender la diferencia entre una igualdad o diferencia estadística respecto a una diferencia que uno pueda ver al ojo, chicos. En la diferencia o la igualdad estadística juega la desviación estándar y el promedio. Entonces yo miro esos dos promedios, digo, son diferentes. Pero cuando tengo en cuenta esas desviaciones estándar, ojo, el promedio de 13, más o menos 3, quiere decir que ese promedio viene de un conjunto de datos que está entre 13 y 16, porque 13 más 3 da 16 y 13 menos 3 da 10, que es la desviación estándar. Y ahí me dicen que lo compare con el promedio B, y el promedio B es 15. Pues resulta que ese 15 cabe perfectamente en ese rango que va de 10 a 16. Por lo tanto, el promedio A y el promedio B son estadísticamente iguales. ¿Sí? Me hice entender el concepto de igualdad estadística. Sí, señora. ¿Qué resulta si, por ejemplo, tengo un promedio C que es de 18? ¿Ese sería igual o no sería igual al promedio A? No, profe, ya está fuera del... Exactamente, del rango que nos da la desviación estándar. Entonces, 18 se sale de ese rango. Por lo tanto, el promedio A con el promedio C vienen siendo estadísticamente diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un conjunto de datos como los que acabo de revisar aquí,
Perdón un momentico, me llevo esta información. Cuando yo tengo este conjunto de datos, ¿sí? Y yo quiero saber si ellos son estadísticamente iguales o no. ¿Será que estos datos que están del grupo 1 son estadísticamente iguales al grupo 2 o son estadísticamente iguales al grupo 3? ¿Serán iguales o no? Pues yo no sé, ¿cierto? Me tocaría entrar a sacar promedios, desviaciones estándar y mirar si el promedio cabe en esta desviación estándar y si este promedio cabe en esta otra y todo eso. Pues resulta que para eso se crea, o para identificar si hay o no diferencias estadísticas, aparece el análisis de varianza. Él me permite, o esta técnica estadística me permite identificar si existen diferencias estadísticamente significativas, si existen diferencias estadísticas entre un conjunto de datos, ¿sí? Pero yo tengo que cumplir unas condiciones para poder aplicar un análisis de varianza. Entre esas condiciones está, primero, ojo con esto, condiciones para aplicar un análisis de varianza. Primero, que la población sea normal. Es decir, yo tengo que haber verificado que mis datos sigan una población normal, ¿sí? Y yo ya sé cómo se evalúa si unos datos son o no son normales, considerando las pruebas que vimos en la clase pasada de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov. Entonces, primero tengo que identificar que mis datos sean normales. Es decir, que se armen, que se formen en un histograma que tome, que se asemeje a una campana de Gauss, ¿sí? La otra condición es que permite comparar mínimo 3 grupos de datos. O sea, si yo tengo 2 grupos de datos, no me va a servir. Me sirve para comparar como mínimo 3 grupos de datos, ¿sí? ¿Me sirve para comparar 6? Sí. 8, 10, 15, 20, sí. Todo por encima de 2 me sirve para un análisis de varianza, ¿sí? Me permite identificar eso. Y hay otra que no está acá, que se las voy a decir. Hay otra condición y es que los grupos que yo voy a comparar deben tener la misma cantidad de datos. Entonces, me explico por aquí. Me devuelvo. Entonces, tengo un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3. Tengo mínimo 3 grupos que comparar. Y que el grupo 1 tenga la misma cantidad de datos que el 2 y que tenga la misma cantidad de datos que el 3. Entonces, fíjense que el grupo 1 tiene 1, 2, 3 y 4 datos, al igual que el grupo 2 y al igual que el grupo 3. ¿Listo? Entonces, mínimo 3 grupos de datos y que cada grupo tenga la misma cantidad de datos. Y la otra condición es que los datos deben ser normales. Ojo que aquí, con este análisis de varianza, nosotros empezamos a ver ya un conjunto de pruebas que se llaman pruebas paramétricas. Y las pruebas paramétricas son las técnicas estadísticas, ¿sí? Son técnicas estadísticas que me permiten aceptar o rechazar hipótesis a través de unos cálculos matemáticos. Las pruebas paramétricas son técnicas estadísticas que me permiten aceptar o rechazar hipótesis a través de unos cálculos matemáticos. ¿Y por qué son llamadas pruebas paramétricas? Porque todos los datos que se vayan a analizar con las pruebas paramétricas deben ser normales. Por lo tanto, el análisis de varianza es una prueba paramétrica, porque me sirve para aceptar hipótesis, y ahorita les voy a mostrar cómo. Y una de las exigencias es que sus datos sean normales. Normales. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a empezar a mirar, o ya vamos a empezar a mirar qué pruebas se pueden utilizar para armar el diseño de un experimento. ¿Con cuál empezamos? Con el análisis de varianza. Esta prueba es supremamente utilizada en veterinaria, es muy utilizada, es muy conocida. Entonces, sí les recomiendo que le pongan bastante atención porque la van a seguir viendo. Bueno,
También es llamada prueba de hipótesis con razón F de Fisher. También es llamada prueba de hipótesis con razón F de Fisher. Entonces aquí aparece otra vez Ronald Fisher, que es considerado el padre del diseño experimental. Él se inventó esta técnica estadística, él se inventó esta prueba. Dame un segundo, por favor. Listo, chicos, entonces. Les decía que esta prueba se llama también razón F de Fisher porque fue creada por Ronald Fisher, el padre del diseño experimental. Lo que hace o cómo actúa, cómo procede para aceptar o rechazar una hipótesis. Lo que hace es que va a comparar un valor calculado con un valor de tabla. ¿Sí? Va a comparar un valor calculado con un valor de tabla. Déjenme esto aquí en asterisco porque ya les voy a explicar esto qué quiere decir. Solo tengan en cuenta que va a comparar un valor calculado con un valor de tablas. Entonces, con el análisis de varianza yo voy a obtener un valor calculado que le vamos a llamar F. ¿Sí? Porque resulta que lo creó Ronald Fisher, entonces quiso que se llamara F, pues se va a llamar F, ese valor. ¿Sí? Entonces el ANAVA me va a resultar en un valor F, y ese valor F yo lo voy a comparar con un valor de tablas. ¿Sí? Si ese valor F es mayor al valor de tablas, voy a aceptar la hipótesis alterna. Pero si ese valor F es menor al valor de tablas, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Pero ya les voy a explicar eso en un ejemplo práctico, ¿sí? Me va a dar un valor para aceptar o rechazar una hipótesis, listo. Y me va a considerar los grados de libertad. Los grados de libertad están asociados con la cantidad de datos. ¿Sí? Es muy importante aquí saber cuántos datos voy a trabajar. Entonces, los grados de libertad es una medida que está relacionada con la cantidad de datos y me va a ayudar a ubicar el F de tablas. Bueno, por ahora son conceptos, ya los vamos a aplicar en un ejercicio. Continuamos. Bueno, el análisis de varianza, chicos, está dividido en dos partes. Análisis de varianza de una vía y análisis de varianza de dos vías. El análisis de varianza de una vía se le llama así porque va a analizar únicamente una de las vías de los datos. Y vuelvo y les digo, ahorita les comento por qué, ya en el ejemplo práctico, ¿sí? Va a analizar por una vía el conjunto de datos. Y el análisis de varianza de dos vías se va a llamar así porque va a analizar los datos de dos vías, en dos formas, en dos sentidos. El de una vía va a analizar los datos en un sentido, mientras que el de dos vías va a analizar los datos en dos sentidos. Ya vamos para el ejemplo. Ese análisis de varianza de una vía, comúnmente ustedes lo van a encontrar en los artículos, en la literatura indexada de investigación, como diseño completamente al azar. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, escuchan el diseño completamente al azar, ustedes ya van a decir un diseño completo, completamente al azar, involucra el análisis de varianza de una vía. Mientras que el diseño de bloques al azar va a involucrar el análisis de varianza de dos vías.
¿Listo? El día de hoy vamos a empezar con el análisis de varianza de una vía. El análisis de varianza de una vía. ¿Listo? Para eso entonces, bueno, acá les dejo esta revisión. Es necesario que verifiquen, por favor, revisen. Esto es una consulta que queda pendiente. ¿Qué es un diseño en cuadro latino? ¿Qué es un diseño en cuadro grecolatino? ¿Qué características tiene? Será de una o de dos vías y un ejemplo. Esta revisión les queda pendiente, por favor. Es de consulta. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a empezar con el diseño completamente al azar o el diseño completo al azar, que ustedes ya saben que lo vamos a analizar por el análisis de varianza. Yo no les estoy hablando hasta ahora algo nuevo, porque esto ya lo vimos el semestre pasado. Es más, eran las mismas diapositivas, ¿sí? Entonces Perdón, no les profe, estoy hablando algo nuevo. Señora. hola, buenas tardes, perdón. Hola. Lo que acabas de decir, ¿eso es que una actividad o una investigación? Es para que lo revisen, por favor. Hagan la consulta. Diseño en cuadro latino, o sea, Sí, señora. nomás. ¿Qué es un diseño en cuadro latino? ¿Qué es un diseño en cuadro grecolatino? ¿Qué características tienen? ¿Son de una o son de dos vías? Y el ejemplo. Es de consulta interna, o sea, eso es para que lo consulten. ¿Listo? Gracias. Ok, entonces continuamos. El diseño completamente al azar es el mismo que vimos el semestre pasado, chicos. ¿Sí? Y se llama así porque voy a armar grupos al azar y a esos grupos les voy a asignar tratamientos también al azar. ¿Sí? Por eso se llama un diseño completo al azar, porque yo armo grupos y armo tratamientos, y a esos grupos les doy tratamientos todo al azar. No es que este grupo es más bonito, entonces yo le doy el tratamiento 1, que es el más rico, y al grupo más feo, entonces le doy el tratamiento 3, que es el más feo. No. ¿Listo? Entonces todo viene al azar, tanto la formación de grupos como la asignación de los tratamientos a esos grupos. Entonces se va a llamar por eso diseño completo al azar. Y se llama de una vía porque va a medir la variabilidad de tratamientos. Se llama así porque va a medir la variabilidad de tratamientos. Ojo que yo estoy segura que todavía a muchos no les queda claro por qué es de una vía. Ya tranquilos que ya les voy a mostrar en el ejemplo. Y este ejemplo, vuelvo y digo, también es también es conocido. Ya ustedes lo trabajaron el semestre pasado. El análisis de varianza de una vía o ¿sí? que está dentro del diseño completo al azar, es el más utilizado con animales. Y aquí la idea es que los grupos que se forman, pues deben ser homogéneos, ¿cierto? Un grupo homogéneo quiere decir que es de la misma raza, el mismo sexo, de la misma edad, el mismo manejo, en fin, todo igualito. Lo único diferente lo único que va a variar entre esos grupos es el tratamiento, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Como lo único que va a variar es el tratamiento, pues es lo único que yo voy a medir. Por eso se llama análisis de varianza de una vía o de un factor, también se llama así. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo un solo factor, ese es el tratamiento. ¿Mm? Si tengo otro factor, ya viene siendo un bloque y eso lo vemos en la clase que viene. Por ahora, solo va a medir la variabilidad del tratamiento, que es el factor 1 o único factor. Y aquí está el ejemplo que ustedes ya lo tienen en su plataforma. Ustedes lo tienen ya estas diapositivas ya las tienen ustedes, ¿no? Entonces, miren, dice, el mismo ejemplo la vez pasada, muchachos. Se realizó un experimento para comprar la ganancia de peso de 5 alimentos en novillos de ceba. 5 grupos con 5 animales, cada uno así.
El tratamiento 1 fue el testigo, entonces era el alimento habitual que se le daba en la finca, ¿sí? Al animal, más un 70% de forraje, que le daban siempre, digamos que era arroz. El testigo ellos le daban arroz, ¿sí? Alguna cascarilla, no es un subproducto del arroz, en un 30% y el 70% ya los dejaban a pastoreo. ¿Mm? El grupo 2 llevaba el tratamiento 2 y se les ofreció melaza en un 30% y 70% pastoreo. El grupo 3 se les ofreció caña de azúcar, un 30% y un 70% de forraje al pastoreo. Y el grupo 4 se les ofreció maíz y 70% pastoreo. Y el grupo 5 se les ofreció 30% de sorgo con un 70% de forraje. ¿Listo? De este ejemplo que está acá, por favor, identificamos variable, tratamiento, unidad experimental, factor, nivel y réplica. Y con este ejemplo, yo les voy a dar una orientación de lo que debieron haber respondido en el ejercicio. No les voy a responder el ejercicio. Lo que yo les responda acá va a ser lo que debieron parte de lo que debieron haber analizado en el ejercicio que estaba en la plataforma. ¿Listo? Entonces, de este caso, ¿cuál es la variable? Y explíquela. Entonces, ¿cuál es la variable aquí? ¿Cuál es la que se va a medir? Por lo tanto, debe llevar alguna unidad de medida. Muy bien, la ganancia de peso, ¿cierto? Ganancia de peso. Entonces, es una variable cuantitativa y es la que se va a medir. Yo no sé si Karen Ovalle está en este grupo. Sí, profe, soy yo, estoy hablando ahí. Yo sí decía. Señora. Ella es la que estaba hablando, Lo profe. decía, exacto, lo decía porque Karen tuviste muy clara muchas cosas, te faltó poquitico, pero lo tenías muy claro. Y me acuerdo Sí, mucho profe, es porque que desde el semestre pasado, así yo decía, sí, Karen, no, la verdad no me sorprendió, ¿sí? Entonces, fíjense, la variable es aquella cuantitativa, ¿sí? Que me va a permitir llevar a cabo mi experimento. O sea, cuando yo la mido, yo voy a poder aceptar o rechazar esa hipótesis. La variable es la que voy a poder medir en este caso, la que voy a medir. Entonces, ¿qué voy a medir? Para evaluar las ganancias de peso, ¿qué tengo que medir? Pues las ganancias de peso. Entonces, la variable es la ganancia de peso. Y la ganancia de peso lleva una unidad de medida, en este caso gramos o kilos o libras, depende del animal, ¿sí? Ahí está, entonces la estamos identificando y estamos explicando por qué nosotros la elegimos a ganancia de peso como variable, porque es la que vamos a medir, es la cuantitativa en este caso que vamos a medir para poner a prueba ¿a quién? Al tratamiento. Y el tratamiento, en este caso, ¿cuál es el tratamiento? ¿O cuáles son o cuáles fueron los tratamientos? ¿Qué voy a poner a prueba ahí, en este ejercicio? ¿A quién voy a evaluar? ¿Mm? Si yo mido la ganancia de peso, ¿qué decisión puedo tomar? ¿Qué alimento es mejor para los animales? Exactamente. Entonces, El los tipos de tratamiento. alimentos que les suministran. Muy bien, entonces el tratamiento es aquella situación o aquel aspecto, ¿sí? Que yo voy a evaluar, que yo voy a poner a prueba. ¿Y cómo lo voy a evaluar o a poner a prueba? Midiendo la variable. O sea, cuando yo mido las ganancias de peso, voy a evaluar cuál de esos alimentos funcionan mejor. Entonces, los tratamientos en este caso sería un tratamiento, o sea,
Todos son alimentos, ¿no? Pero un tratamiento 1 que va con un testigo, el tratamiento 2 que va con melaza, el tratamiento 3 que va con caña de azúcar, el 4 con maíz y el 5 con sorgo. Porque el resto todos me dicen que es un 70% de forraje, por lo tanto el forraje yo asumo que todos son el mismo forraje. O sea, el forraje no está cambiando en los individuos, en los grupos. ¿Qué está cambiando? El alimento. A un grupo lo doy un testigo, al otro melaza, al otro caña, al otro maíz, al otro sorgo. Entonces, esos son los tratamientos. Yo los voy a poner a prueba para saber cuál es mejor. ¿Y cómo los voy a poner a prueba para saber cuál es mejor? Midiendo la ganancia de peso, que es la variable. Ahora, ¿qué necesito para medir esa variable? ¿De a dónde voy a tomar las ganancias de peso? ¿A quién necesito ponerle el tratamiento o suministrarles los alimentos para poder identificar cuál de esos tratamientos funciona mejor? ¿A quién? ¿O a quiénes? ¿O en A los dónde? novillos. A los novillos. Exactamente. Entonces, los novillos son las unidades experimentales que son aquellos individuos en los cuales yo voy a tomar la medida, o sea, la variable. ¿Para qué? Para poner a prueba el tratamiento, o sea, los alimentos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, o fíjense cómo estamos nosotros respondiendo. Estamos identificando variable, tratamiento ni experimental y explicando por qué esa era la variable, por qué ese era el tratamiento, por qué esa era la unidad experimental. Como tal no era que los tuvieran que definir, pero si ustedes explican, por ejemplo, la variable es la ganancia de peso porque esa es la que yo voy a poner a prueba, ¿sí? Entonces, como tal no lo están definiendo, pero sí les sirve la definición, es prácticamente lo mismo. ¿Mm? Yo puedo decir, la variable es la que se mide para poner a prueba un tratamiento. O puedo decir, la variable en este caso fue la ganancia de peso porque fue a la cual yo medí para poner a prueba el tratamiento. Es prácticamente la misma cosa. ¿Sí? Ahora, ya identificamos variable, tratamiento y unidad experimental, que fue donde nosotros quedamos el semestre pasado. Ahí nomás. Ahora vamos a identificar el factor o los factores. ¿Qué es un factor o qué son los factores? El factor o los factores son los que hacen parte del tratamiento, son las modificaciones del tratamiento. Entonces, ¿qué está cambiando entre esos tratamientos, entre el 1, el 2, el 3 y el 4? ¿Qué es lo que cambia ahí entre ellos? ¿Cuáles son las modificaciones? Los porcentajes del alimento. Pues yo veo 30% el alimento habitual, 70, 30, 70, 30, 70, 30, 70, 30. El componente del alimento. El componente exactamente. Entonces, ¿qué está cambiando? El alimento. ¿Sí? El nombre del alimento. En uno es el testigo, en el otro es la melaza, en el otro es la caña de azúcar, el otro es el maíz, el otro es el forraje, perdón, el sorgo. Entonces, el factor en este caso, ¿sí? Sería el alimento, sea testigo, melaza, caña, maíz o sorgo, porque es el único que está variando entre ellos. Porque yo no veo al factor, al forraje como factor, porque es que miren que en todos es lo mismo. Entonces, ahí no hay modificaciones. Ustedes, muchos me copiaron y me pegaron. Son las modificaciones que se les hacen a los tratamientos para evaluar el comportamiento de esto. Entonces, de acuerdo a lo que algunos copiaron y pegaron, fíjense que la única modificación que se está haciendo entre tratamientos es el tipo de alimento. Forraje no es un factor porque el forraje en este caso no está variando. Se supone que todos tienen el mismo forraje. Si a mí me dice forraje, pues se supone que todos son iguales porque los grupos deben ser homogéneos. ¿Y qué es lo único que va a cambiar? El tratamiento. El tratamiento que en este caso solo tiene un factor. ¿Y cuál es el factor que está cambiando ahí? El tipo de alimento. Ahora, ¿tiene niveles? Hay diferentes porcentajes o diferentes medidas de ese tratamiento. No, ahí manejan los mismos porcentajes. Exactamente, no hay niveles aquí. Aquí no hay niveles. Ay, es que acá hay porcentajes, no importa, pero fíjense que todos van 30, 30, 30, 30, 30.
Eso, ¿cuándo si hubiera habido niveles? Ya les muestro un momentico acá, me salgo y les muestro cuándo hubiera sido, por ejemplo, un caso de niveles. Un caso de niveles, ¿cuándo hubiera sido? Tratamiento 1, por ejemplo. Tratamiento 1. Ay, qué chistosa ya. Ay, caramba. Ya, tratamiento 1. Soya al 10%. Tratamiento 2. Soya al 20%. Tratamiento 3. Soya al 40%. Tratamiento 4. Con soya al 60%. Fíjense cómo cambia el porcentaje de este factor. El factor, ¿cuál es? Soya, ¿cierto? Y aquí sí hay niveles, porque acá va soya al 10, va después al 20, va al 40, va al 60. Este sí tendría niveles, porque entre tratamientos cambia la inclusión del factor, ¿sí? Acá, en el caso que nosotros estamos viendo, no hay niveles. ¿Por qué no hay niveles? Porque todos van en la misma proporción. 30, 30, 30, 30, 30. ¿Sí? Ahora, hay réplicas en estos grupos. En estos grupos hay réplicas. Si leen el ejemplo y si leen el enunciado, se van a dar cuenta si sí las hay o no. Sí hay. Sí hay, ¿cierto que sí? 5 grupos Sí, profe. con 5 5 animales animales cada cada uno. Exacto, o sea que cada animal de cada grupo es una réplica porque está siendo sometido a exactamente el mismo tratamiento. ¿Sí ven? Entonces sí, aquí hay réplicas. Yo tengo un grupo de 5 animales cada uno, por lo tanto, cada animal es una réplica. ¿Y por qué se llama réplica? Porque le estoy ofreciendo exactamente el mismo tratamiento. Entonces, el testigo 1 va a tener 5 animales y cada animal va a ser una réplica del testigo 1. Perdón, del tratamiento 1. El tratamiento 2 va a tener 5 animales y cada animal va a ser una réplica del tratamiento 2 y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo era más o menos el propósito del ejercicio. Vamos entonces a mirar cómo se montan hipótesis para un análisis de varianza. ¿Sí? ¿Cómo se montan hipótesis para un análisis de varianza? ¿Cuántas hipótesis tengo que montar? ¿Quién se acuerda? 2. 2, ¿cierto? Una va a ser nula y la otra va a ser la alterna, ¿cierto? Alterno. Ok. Ahora, la nula, la hipótesis nula, me va a indicar que todos los tratamientos son iguales, es decir, no hay diferencias significativas en las ganancias de peso de los novillos según el alimento. Y quiero que tengan en cuenta esto que está acá, si ustedes me permiten un momentico. No hay diferencias significativas en las ganancias de peso de los novillos según el alimento. Y esto, permítanme un momentico, ya les digo, yo me lo voy a copiar. ¿Dónde está? Que no me deja copiar. Ay, caramba, está acá. Un momentico. Uy, no sé por qué no me deja copiar. ¿Será porque estoy compartiendo? No me está dejando copiar eso. Bueno, la vamos a poner acá. Esta hipótesis, la hipótesis nula, se las voy a pegar acá. La nula. La nula me dice, no hay diferencias significativas o estadísticamente, sí, es una forma más bonita de montar la hipótesis. No hay diferencias estadísticamente significativas
en las ganancias de peso de los novillos según el tipo de alimento, ¿cierto? La nula. No hay diferencias significativas en la ganancia de peso de los novillos según el tipo de alimento. Y ojo con esto. La nula, en un análisis de varianza, ustedes van a empezar con la palabra no hay diferencias estadísticamente significativas. No hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Bien? La nula empieza con que no hay diferencias. Y si algo no es diferente, quiere decir que es igual. ¿Sí? O sea, que los datos de ganancias de peso de esos grupos son iguales. ¿Sí? No hay diferencias estadísticamente significativas en las ganancias de peso de los novillos según el tipo de alimento. Y ojo porque la hipótesis siempre tiene que llevar la variable, la unidad experimental y el tratamiento. Bueno, entonces las hipótesis de análisis de varianza van a empezar. Nula, no hay diferencia estadísticamente significativa. En las ganancias de peso, variable, de los novillos, unidad experimental, según el tipo de alimento, el tratamiento. Todas las hipótesis deben montarlas así. Si ustedes buscan en la literatura, no las van a encontrar normalmente así. Pero sí les sugiero que si ustedes montan una buena hipótesis, al final, cuando vayan a dar la conclusión de su trabajo, les va a quedar mucho más fácil entender esa conclusión. ¿Sí? Van a poder sacar información muchísimo más fácil. Si ustedes montan desde el principio una buena hipótesis. Bueno. A veces encontré hipótesis nula. No hay diferencias, alternas, sí hay diferencias. Pero, y cuando iban a concluir, profe, ¿son iguales o son diferentes? Pero son iguales o son diferentes. ¿Qué? ¿Qué concluyen ustedes del caso? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes montan una buena hipótesis desde el principio, al final es mucho más fácil concluir sobre eso. Esta sería la nula. Ahora, ¿cómo sería la alterna? Sí existen diferencias estadísticamente significativas en las ganancias de peso en los novillos según el tipo de alimento. Exactamente, entonces, la nula, ya, yo voy a cambiar este pedacito que hay aquí. Lo único que va a cambiar, fíjense que acá ya hasta lo estoy borrando. Lo único que va a cambiar respecto a la alterna es que ya no va a decir, primero, perdón, respecto a la nula, es que ya no va a decir, sino hipótesis alterna. Como así para que les quede bien chévere. Y va a decir, si hay diferencias estadísticas o estadísticamente significativas en las ganancias de peso de los novillos según el tipo de alimento. Entonces, en la alterna, lo único que me va a cambiar respecto a la nula es que aquí me va a decir que, sí hay diferencias. ¿Sí ven? Esta primera parte es la única que cambia respecto a la nula. Bueno. ¿Listo? Ya tengo montada mi hipótesis alterna, ya tengo montada mi hipótesis nula. Miremos aquí entonces. La nula, todos los tratamientos son iguales, no hay diferencias significativas en las ganancias de peso de los novillos de acuerdo al alimento, listo. La alterna dice que ahora que los tratamientos son diferentes, entonces sí hay diferencias. Y fíjense que aquí estas hipótesis están enfocadas a identificar igualdades o diferencias ¿en dónde? En los tratamientos. Por eso se llama análisis de varianza de una vía, porque solo vamos a verificar la diferencia o las igualdades entre tratamientos. Bueno, aquí están los datos que ustedes también los tienen en su plataforma. ¿Listo? Estos son los datos. Entonces, yo les voy a pedir el favor
¿Será que sacamos? Permítame un momentico, una cosita, yo miro acá. 48. No, listo, entonces, esos son los datos que se obtuvieron de los ejercicios. El tratamiento 1, acá está cada uno de los datos de los novillos, de los 5 novillos, el tratamiento 2, el 3, el 4 y el 5. Fíjense que el número de muestras debe ser igual, es decir, la cantidad de datos para cada uno de esos grupos es igual. Entonces, el tratamiento 1, ese grupo del tratamiento 1 tiene 5 datos, el 2 tiene 5 datos, el 3, el 4, el 5. ¿Bien? Todos tienen la misma cantidad de datos. Compara mínimo 3 grupos de datos. Entonces, tengo un tratamiento 1, que es el del grupo 1. Miren, ahí va. Un grupo, 2 grupos de datos, 3 grupos de datos y acá tenemos 5 grupos de datos. Por lo tanto, estamos cumpliendo la condición de que el número de muestras sea igual y de que por lo menos hayan 3 grupos que comparar y acá ya tenemos 5. ¿Qué condición nos queda pendiente para revisar, chicos? Para Si son completarlo. normales. Exactamente. Entonces, vamos a ir a la hojita de Excel que les hice llegar. Vamos a ir a la hojita de Excel y por favor abren el archivo que dice análisis de varianza de una vía. Estos datos que están acá en Excel son los mismos que ustedes tienen aquí en la presentación. ¿Listo? Simplemente yo les copié y les pegué la tablita ahí en el Excel. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos datos? Vamos a verificar normalidad. Bueno, entonces, simplemente abrimos la hojita de Excel y vamos a empezar a pegar los datos en columnas. Así como está, esa amarillita con un color beige. Vamos a empezar a pegar los datos en columnas. ¿Listo? En columnas. Entonces, miremos a ver cómo es para pegar los datos en columnas. Simplemente, entonces, cogemos la primera columna, la copiamos. Ay, ¿qué pasa con esto que no me deja copiar? Ay, ¿por qué? Es que no me está dejando, no, es que no me está dejando trabajar el Excel. Ay, Dios. ¿Cómo voy a hacer con esto si no me deja copiar? Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Ustedes me van a ayudar y ustedes van a ir avanzando porque tengo un problema aquí con el Excel. ¿Qué tienen que hacer? Miren, copien acá los primeros 5 datos, los pegan acá, ¿sí? Los primeros 5 datos. Y al frente, aquí, le van a poner 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Listo? ¿Por qué todos llevan al frente el 1? Porque corresponden al tratamiento 1. ¿Listo? La segunda fila que van a copiar es esta. La copian, control copy, pero acá no me está dejando, y ahorita reviso qué pasó con Excel. Y lo van a pegar aquí debajo. Y al frente le van a poner 2, 2, 2, 2, 2. Porque esos 5 datos que siguen son del grupo 2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por favor, van avanzando y me dan un momentico mientras yo reviso a ver qué fue lo que pasó aquí con mi Excel, porque no entiendo. Entonces, ya nos vemos en unos segunditos. Venga, a ver. ¿Por qué no me deja? Porque sale bien. Qué raro con esta cosa.
Chicos, ¿alguien me puede compartir pantalla que tenga el SPSS y que esté corriendo, que esté pegando los datos? ¿Alguien tiene eso? Profe, yo creo que yo ya los pegué. Ok, Susan, déjame ver entonces, me compartes tu pantalla y vamos mirando. Ok. Vale. Señora. ¿Ya? No, ¿Ya? no, Linda, no. Sube. Tienes que ponerlos en varias. Bueno, no, o sea, sí lo puedes trabajar también, listo, lo puedes trabajar así. Pero entonces donde dice variable 1, tienes que ponerle 1, 1, 1, 1. Ok. ¿Listo? 1. Profe, yo 1. tengo. Exacto. Listo. Y vas pegando los otros, por favor, ahí debajo. Los del tratamiento 2. O sea, pero... pues, Listo. Ustedes me pueden hacer un favor así grandote y me van dictando los datos del tratamiento 1, ¿cuáles eran? 980, 1050, ¿cuál sigue? Los del tratamiento 1. 1100, Sí. 1100, 1000 Sí. y 1120. 1100, 1000 y 1120. Ok, esos son los del tratamiento 1. Sí, señora. Listo. Me dictan por favor los del 2, los del 3. Los del 2. Los del 2, 1200, Sí. 1230, 1150, Ok. 1390 ok, ya. y 1250. Listo. Del 3. El 3, 1300, 1180, 1200, Sí. 1170, 170. 1050. Sí, señora. Y Ok. 1050. Ok, del 4. Los del 4 son 1400, Sí. 1350, 1380, Ya voy, 1400, 1350. 1380, 1420 Ok. y 1500. Y los del 5. 1350, 1420, Sí. 1550, 1600 Sí. y 1490. Listo. Muchísimas gracias. Me tocó ponerlos a la mano, yo no sé qué habrá pasado con mi Excel, se le acabó la licencia. Bueno. Dejo de compartir, ¿cierto, profe? Sí, por favor, Linda, gracias. 1800. Déjame un segundo, yo verifico que no haya hecho mal la cosa. 1200, 1230, 1150, 1300, 1200. Sí, creo que sí están bien. Listo. Bueno, entonces ahora yo les voy a compartir. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, ya tenemos entonces la hojita del SPSS que les había pedido que montara, ¿no? Entonces fíjense que ustedes van a tener una variable en una columna y la otra variable que corresponde al número del tratamiento en la otra columna, ¿sí?
Fíjense ahí, ¿listo? Dense cuenta que cada dato va acompañado de su tratamiento respectivo, ¿sí ven? Cada dato va acompañado de su tratamiento respectivo. Entonces vamos a ir acá donde dice vista de variables y vamos a categorizar esta primera variable. Entonces en vista de variables, la primera variable que corresponde a esta primera fila, la primera variable era la ganancia de peso, que fue la que, ganancia de peso, que fue la primera que montamos acá. Mirad, esta variable es la ganancia de peso. Ojo, chicos, que aquí en nombre, recuerden que esta casilla no les acepta espacios, ni puntos, ni comas, tildes, nada. Esa primera casilla es una casilla bien delicada, simplemente escriban ganancia de peso o peso, ¿listo? Porque ahí no les acepta caracteres especiales. La ganancia de peso es una variable numérica, por lo tanto aquí va a decir, debe decir numérico, ¿listo? Anchura no importa, decimales, vamos a trabajar 0 decimales porque fíjense que nuestra tabla de datos nos lo pasaron sin decimales, ¿sí ven? Entonces no necesitamos acá trabajar decimales, que vienen números enteros, nos dieron una variable discontinua, solo números enteros, ¿listo? Sin embargo, la ganancia de peso pues es una variable continua, pero bueno, en este caso nos la mandaron sin decimales. Etiqueta, acá ya ahora pueden poner ganancia de peso, ahí sí pueden trabajar los puntos, las comas, las tildes, en fin, los espacios, ¿cierto? Valores ninguno, perdidos ninguno, ¿cierto? Columnas no importa, alineación donde quieran, a la derecha, a la izquierda, al centro, como quieran, eso ya es cuestión de ustedes. Medida sí es importante, porque tienen que escoger si es una medida cualitativa o es cuantitativa la ganancia de peso, ¿cierto? Entonces, como ya todos sabemos que las ganancias de peso son variables cuantitativas, vamos a señalar la que diga escala, que en el software escala es la misma cuantitativa. Bueno, ahora, vamos a dejarla así por ahora. Esta ahorita la categorizamos, la otra variable. Por ahora la vamos a dejar así y vamos a correr la prueba de normalidad que vimos la clase pasada. ¿Listo? Vamos a mirar si estos datos de ganancia de peso son normales. ¿Y por qué vamos a verificar si los datos son normales? Porque el análisis de varianza es una prueba paramétrica, es decir, que exige que los datos que va a analizar sean normales. Entonces, primero verifiquemos si son normales. Recuerden lo que hicimos la clase pasada. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar, miren, ahí vamos. Explorar, cliqueamos ahí. Y vamos a mandar la variable dependiente arriba, o sea, la ganancia de peso. No más, por ahora la dejan así. Esta otra la dejamos allá donde está, que no me la analice. Mandémosla toda, dice ganancia de peso, arriba donde dice lista de dependientes. Y vamos donde dice gráficos, detalles y hojas, histogramas, y a ver si hace uno una curvita, miremos a ver. Y que me saque gráficos de normalidad con pruebas. Gráficos de normalidad con pruebas. ¿Listo? Y le doy continuar. Continuar. Y aceptar. Listo. Vamos a ver, entonces el software me está abriendo ya los resultados. Miren, una media de 1273, una mediana de 1250, es probable que sean normales. Ahora ustedes me van a decir cuál de estos dos resultados, si el de Kolmogorov o el de Shapiro-Wilk, me van a decir cuál de esas dos pruebas leo. Shapiro-Wilk. Vamos a leer Shapiro-Wilk porque solo tenemos 25 datos y recuerden que esta es la prueba de elección cuando la muestra es menor a 50. Fíjense, grados de libertad, 25. Lo que hablábamos ahorita, los grados de libertad están relacionados con la cantidad de datos. ¿Sí ven? Ahora, con esta significancia de 0,634, yo puedo decir que los datos son o que no son normales. Recordemos las hipótesis.
de normalidad. Las hipótesis normalidad me dice la nula, que son normales. La alterna me dice que no son normales. Considerando este p-valor, un p de, ¿cuánto fue el p-valor de la prueba de normalidad? Dice 0,634. Considerando un p-valor de 0,634, yo puedo decir que los datos son normales en un 95%. ¿Con quién voy a comparar este pi? Al 95%, ¿con quién comparo el pi? Este pi. ¿Con qué valor perdón? Con 0,05. Exactamente. Entonces vamos a comparar este valor con 0,05. ¿Por qué? Porque si lo llevo a porcentaje me da 5%, que es lo que le falta al 95% para llegar a 100. ¿Se acuerdan? Entonces, este valor lo voy a comparar con 0,05. ¿Es mayor o es menor a 0,05? Mayor. Como es mayor a 0,05, fíjense. Entonces, ¿qué hipótesis voy a aceptar? Recuerden las reglas de decisión. Si P, yo le cambio ese color. La nula. No hay diferencia estadísticamente significativa. La nula, No, sí. linda, no. Entonces nos quedamos. Fíjense en las hipótesis que dicen de normalidad. ¿Qué dicen las hipótesis de normalidad? Nos quedamos con la hipótesis nula. Nos quedamos con la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Que son normales. Entonces yo acá no puedo decir, no hay diferencias o si hay diferencias, no, porque estoy viendo normalidad. Las hipótesis que montamos anteriormente son para análisis de varianza y allá no hemos llegado. Hasta ahora estamos verificando normalidad para saber si los datos, si son normales, ahí sí corre el análisis de varianza. Si no son normales, Bueno, después les profe. digo qué hacemos. En este caso que tenemos acá, sí, fíjense, en este caso, yo estoy poniendo a prueba una hipótesis de normalidad. Por eso corrí Kolmogorov o Shapiro-Wilk. En este caso hicimos Shapiro-Wilk. Yo pongo a prueba una hipótesis de normalidad, pues mis resultados los voy a concluir en base a esa hipótesis de normalidad. Y lo que vimos en la clase pasada es que al 95% yo lo voy a comparar con 0.05. Y la regla de decisión con 0.05 dice, si P es mayor a 0.05, acepto nula. Si P es menor a 0.05, acepto alterna. Como el P de la prueba de normalidad me dio 0, ay caramba, como el P de la prueba de normalidad me dio 0,634, que fue mayor a 0,05, pues yo voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Qué me dice la hipótesis nula? Que los datos son normales. ¿Sí? No se me vayan a confundir por eso, porque les pasa mucho. ¿Qué estoy evaluando ahorita? Profe. Normalidad. Señor. Son normales y no son normales. ¿Cómo así? Pues sí, profe, porque te acuerdas que el semestre pasado, cuando hicimos el ejercicio de ANAVA, yo tuve un inconveniente en cuanto a la disposición de los datos. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en el SPSS, los datos son ascendentes. El peso, el porcentaje o la cantidad de ganancia de peso es ascendente, ¿sí? Si tú ves en el tratamiento 1 empieza con datos bajitos y en el tratamiento 5 ya está con datos altos. Ah, ¿sí? ya te entendí, ya te entendí. No, pero Francisco, yo te entiendo el punto, pero eso no tiene nada que ver cuando yo los monto ahí. O sea, esa vez lo hicimos así, pues para agilizar la cosa y que nos dieran normales, porque eran datos que estábamos inventando, ¿sí? Que estábamos organizando, ¿te acuerdas? Pero no importa, yo puedo organizarlos acá como sea. ¿Por qué? Porque él después los va a organizar y él me dice si sí hacen campana o no hacen campana. ¿Sí?
Esa vez los hicimos así, para organizarlos así como para estar seguros de que nos dieran normales, porque con ustedes no vimos qué pasa cuando no son normales. Con ustedes no vimos eso, pues porque el curso no era todavía para ver eso. Esta vez sí lo vamos a ver. No importa tú aquí cómo los organices, la prueba está capacitada para saber si son o no son normales, estén ordenados o no. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué sucede con esto? Cuando yo monté una hipótesis de normalidad, corrí una prueba de Shapiro-Wilk que me sirve para normalidad. Yo no he corrido análisis de varianza. Yo no he puesto a prueba estas hipótesis que nosotros ya montamos ahorita. Esas no se han puesto a prueba todavía. Primero estoy verificando que se cumplan los aspectos o las condiciones para proceder a análisis de varianza. ¿Sí? ¿Cuál era uno de esos aspectos? Normalidad. Ya vimos normalidad en la clase pasada. Ya sabemos cómo se montan una hipótesis de normalidad, cómo se analiza o cómo se leen esos resultados. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a concluir ahorita? Pues sobre normalidad. Yo no puedo concluir ahorita sobre diferencias o no, porque eso no lo hace la prueba de normalidad. Como su nombre le indica, la prueba de normalidad mide normalidad, no mide diferencias, mide normalidades. Bueno, entonces, como yo corrí una prueba de normalidad, ¿qué voy a concluir? Sobre normalidad. El P que nos dio la prueba fue 0,634 y el 95% es mayor a 0,05. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula de normalidad. Esto me indica que los datos son normales. Por lo tanto, ahora sí puedo proceder a correr normalidad. Perdón, ahora sí puedo proceder a correr análisis de varianza. ¿Sí? Ahora sí, o sea, no hemos corrido la prueba todavía. Hasta ahora estamos verificando que se cumplan las condiciones para correrla. Bueno, como ya sé que son normales, ¿sí? Ya sé que son normales, ya sé que fueron mínimo 3, o sea, acá son 5 grupos y me exigen mínimo 3, entonces vamos bien, que todos tengan la misma cantidad de datos, cumplimos esa regla y acabamos de cumplir la que nos dice que los datos son normales. Entonces, ahora sí puedo correr la prueba de normalidad. Tengo un inconveniente gigantesco y es que mi Excel no me está funcionando mi SPSS. Perdón, mi Microsoft. Bueno, ahorita miramos cómo hago. ¿Listo? Entonces, ya verificamos normalidad. Ahora sí vamos a mirar qué se hace con cómo se corre la prueba. Permítame un segundito, vamos a correr la prueba. ¿Yo por qué cerré eso? No sé por qué. Listo. Entonces, ¿cómo se corre el análisis de varianza? Ay, caramba. Ay, no, chicos, estoy pero bien de malas hoy. Yo no sé, no me deja abrir. Qué pena, me regalan un segundito que no entiendo qué está pasando. Permíteme un segundito que me está molestando el micrófono.
Listo, chicos. Qué pena que tenía no había puesto la clave. La UCC me está como molestando y yo creo que ya. Entonces, estábamos en... Listo. Ya verificamos las características que se tienen que tener en cuenta para correr el análisis de varianza, ¿no? Que sean las muestras iguales, que tengan mínimo 3 grupos de datos y que sean normales. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que cuando uno corre el análisis de varianza, ¿sí? Nos va a reportar el siguiente cuadrito que es la tabla de resultados de análisis de varianza. Tabla de resultados de análisis de varianza. ¿Listo? Entonces, esta tablita, acá está en blanco, nos la va a reportar el software, ahorita les muestro cómo, así, de esta manera, ya diligenciada. Bueno, ¿de a dónde sale esta información? ¿De a dónde sale toda esta cantidad de datos? Va a intentar ser lo más concreta y lo más clara posible, chicos. Miren, fíjense. Les pido que me pongan bastante atención. Si por alguna razón se desconecta porque está lloviendo bastante, no olviden que la grabación va a quedar en la plataforma, ¿listo? Entonces, fíjense acá. Grados de libertad. Los grados de libertad están asociados con la cantidad de datos. Entonces dice, grados de libertad con tratamientos. ¿Cuántos grados de libertad respecto a los tratamientos? ¿Cómo se calcula este 4? Súper sencillo. ¿Cuántos tratamientos hay en el ejercicio? Vamos a mirar cuántos tratamientos montamos. Entonces, decía, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4 y tratamiento 5. Entonces tenemos 5 tratamientos. ¿Listo? Pero a los grados de libertad les vamos a decir que tratamientos eran 5. Menos 1 van a dar 4. ¿Por qué menos 1? Así se calculan los grados de libertad. Entonces, ¿cuántos tratamientos? Menos 1. Había 5 tratamientos, menos 1 me va a dar 4. Error, ¿de dónde salen los grados de libertad del error? ¿Sí? Estos valores están asociados con la cantidad de datos. Si tenemos 5 tratamientos con 5 datos cada uno, ¿cuántos datos tengo? Son 5 25. tratamientos. Perfecto. 25. Muy bien, 5 por 5, 25, ¿cierto? Ahora, son 25 datos, menos 5 tratamientos. Ahí están los 20. Ahí están los 20. ¿Listo? Entonces, 5 tratamientos por 5 datos cada uno serían 25 datos en total. Un momento, yo como que mejor me salgo acá, está más fácil. 5 tratamientos. Y acá, 5 tratamientos y cada uno tiene 5 datos, entonces todos estos datos me dan 25 datos, menos 5 tratamientos que tengo, entonces me va a dar acá los 20 grados de libertad de error. ¿Y de dónde salen estos 24? 20 más 4, 24. ¿Listo? ¿24? Pero, profe, ahí sería el menos 1 de los tratamientos. No, es simplemente la suma de los dos, de los grados de libertad de tratamiento y de los grados de libertad del error. Sí, pero como son 5, pero como para los tratamientos hay que restarle menos 1, por eso quedan 24. Sí. Sí, claro.
Profe, ¿está hablando? Profe, no la estamos escuchando. Hola. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ay, qué pena, se me está sacando el micrófono. Ahora, ¿de a dónde salen entonces esta suma de cuadrados? Suma de cuadrados, ¿de dónde sale? Sencillo. Profe, no te habíamos escuchado desde que hicimos la suma de los grados de libertad de los tratamientos No, y no del he error. dicho nada más, no he dicho más nada, tranquilos. He repetido eso, no te preocupes, ahí vamos. ¿Y Bueno, a dónde salen esta suma de cuadrados? Es bien engorroso el procedimiento y cuando estábamos en clases de presenciales, por lo menos media hora nos la estábamos haciendo, ¿sí? Rápidamente les voy a decir de a dónde sale este valor, ahí se les toca que me creen. Yo ya lo hice y eso fue lo que obtuve. Miren, esta suma de cuadrados de tratamientos sale de, primero se cogen todos estos datos, se elevan al cuadrado y se divide por el número de tratamientos. Eso lo hace el software, tranquilo. Y a ese valor le van a sumar, le van a restar la sumatoria de cada uno de estos al cuadrado. ¿Pueden creer? ¿Quién lo hace? El software, tranquilo. Simplemente lo que les digo es que el software les va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces el software coge esta sumatoria, la eleva al cuadrado, más esta sumatoria la eleva al cuadrado, más esta sumatoria al cuadrado, más esta sumatoria al cuadrado, más esta sumatoria al cuadrado. Y eso que les dé, se lo resta a la sumatoria de todos los datos, divide en 5 y eleva al cuadrado. Está chévere la cosa, ¿no? Eso me va a resultar en este valor que está acá. En la suma de cuadrados de tratamientos. Por eso se llama suma de cuadrados de tratamientos, porque a estos tratamientos se van a elevar, estas sumatorias se van a elevar al cuadrado. ¿Sí? 1400 más 1350 más 1380 más 1420 más 1500 al cuadrado, más este, más este, más este, más este, más este, al cuadrado, más así los otros. Bueno, entonces esto es bien engorroso. Y esta sumatoria del error me sale, perdón, la sumatoria, sí, esa sumatoria del error me va a salir, ay, perdón, la del error, no, la total. Esta sumatoria total me va a salir de coger cada uno de estos datos, elevarlo al cuadrado y dividirlo en el número de tratamientos, o sea, 5. Esta total. ¿Y de a dónde me sale esta el error? Pues yo simplemente cojo la total menos la de los tratamientos y me da esta el error. Cuando quieran lo hacemos. Pero es bien enredado. Mentira, no es tan enredado, la verdad. Lo que pasa es que es largo el proceso, ¿sí? Entonces, como nosotros ya tenemos software, pues el software lo va a hacer. Solo quería darles como una idea de que es un proceso bien minucioso para sacar el resultado. ¿Listo? Estos valores de acá, ustedes sí me van a ayudar a sacarlos. Estos que están acá, este y este. ¿Listo? Esto se llama cuadrados medios o promedios de los cuadrados. ¿Sí? Cuadrados medios o promedio de los cuadrados. ¿Ustedes se acuerdan cómo está un promedio? la sumatoria de todos los datos dividido en el número total de datos. Exacto. Entonces, esto dice suma de cuadrados, o sea, la sumatoria, y esto es, los grados de libertad vendrían siendo en cuánto. Entonces, simplemente van a coger la suma de cuadrados y la van a dividir en 4. ¿Sí? Los cuadrados, ¿de dónde salen? De la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad. Y si hacen la división, se van a dar cuenta que tenemos 152.086. ¿Y a dónde saldrán los cuadrados medios del error? De 131.600 dividido 20. ¿Sí? Y resulta que eso me va a servir para obtener este valor que tengo acá de 23,1. ¿Cómo lo saco? Simplemente dividan 152.086 en 6.580 y van a obtener este valor, 23,1. ¿Sí?
Tranquilos, eso lo hace el software. Quiero simplemente que tengan una idea, ¿sí? De cómo más o menos sale esa información. Entonces, todos esos cálculos que acabamos de hacer van a ser importantes porque vamos a obtener este numerito que está acá, que dice 23,1, que es el F calculado. Ese es el F calculado. ¿Y para qué me sirve el F calculado? Acuérdense que al principio yo les había dicho, acá, miren. Para compararlo con el F de tablas. Exactamente, fíjense. Contrasta un valor F calculado o FC respecto a otro de tablas o FT. Entonces, este valor F calculado que acabamos de calcular, por eso se llama F calculado, lo voy a comparar con un F de tablas. ¿De a dónde sale? De una tabla. Y aquí les presento, ustedes lo tienen en la diapositiva 13, la tabla F de Fisher para análisis de varianza. Esa tabla F de Fisher, ¿sí? ¿Alguien me puede decir a qué significancia vamos a trabajar este análisis de varianza? ¿De acuerdo a esa tabla que les estoy mostrando? ¿Con qué probabilidad de aceptación de la nula vamos a trabajar este análisis de varianza que estamos haciendo? ¿Profe, del 95? Exactamente, sí, del 5% o del 95%. Entonces vamos a trabajar una significancia del 95%. Es decir, a esta prueba yo le voy a dar un 95% de aceptar la nula, ¿cierto? Y le voy a dar un 5% de aceptar la alterna. ¿Y cómo supieron? Vean, arriba dice bien claro. Significancia 0,05. Es decir, esta tabla es para un análisis de varianza al 95% de confianza. Si aquí me hubiese aparecido 0,01, pues quiere decir que la tabla que estaba trabajando era del 99% de confianza. ¿Sí? Vamos a ir a trabajar la tabla del 95%. Sencillo. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esta tabla? Vuelvo y digo, para obtener el F de tablas. ¿Y cómo lo obtengo? Fíjense, por favor, yo me devuelvo otro poquito. Y el F de tablas me va a salir de la coordenada 4 sobre 20. ¿Sí? La coordenada 4 sobre 20. ¿Listo? De los grados de libertad de los tratamientos con los grados de libertad del error. 4 arriba, 20 abajo. Y me voy a la tabla y ¿qué le digo? 4 arriba, voy a poner acá un puntero un poquito más visible. 4 arriba, fíjense. 20 abajo, vean. Y me da 2.87, que ahí está el cursor mostrándoles. 2.87, ¿sí ven? Entonces yo cojo la coordenada 4 arriba, 20 abajo, que fue lo que me dio los grados de libertad que me aparecieron, ¿sí? Entonces yo voy a obtener 2.87 de F de tablas, ¿sí? Entonces me salgo acá un momentico y les digo, tengo un 2.87, ay, perdón, listo. Un F de tablas, de 2,87. ¿Alguien se acuerda el F calculado cuánto nos dio? Cada uno mira, F calculado cuánto nos dio. Acá está, véanlo. 23.1. ¿Sí lo ven? El F calculado, 23.1. Entonces, simplemente yo digo, el F calculado fue 23.1. Listo. Y voy a trabajar. ¿A qué confianza dijimos que vamos a trabajar? 95, profe. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos valores? Algo que ya vimos, chicos. Vamos a recordar. Simplemente, como yo ya sé que mis datos siguen una distribución normal, pues lo único que voy a hacer es un gráfico de distribución normal. Ya todos lo conocen, ¿cierto? Una campanita de Gauss.
Recuerden que la parte central es nula, que la derecha es positiva y que la izquierda es negativa. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ubicar primero que todo el F de tablas. El F de tablas también es llamado valor crítico. El valor de tablas también es llamado valor crítico. ¿Sí? Entonces dice F de tablas 2.87 positivo. Entonces digamos que aquí va 1, que aquí va 2, que aquí va 3, que aquí va 4 y allá está infinito. ¿Sí? Tengo que ubicar 2.87, entonces sería más o menos como por acá. Uy, ahí quedó más torcida, pero bueno. Ahí sería 2,87. ¿Y qué es 2,87? El F de tablas, que es el mismo valor crítico. ¿Y para qué me sirve ese 2.87? Porque resulta que la colita, que es la más chiquita, va a significar el 5% de aceptación de la hipótesis alterna. ¿Sí? Y la otra parte, que es la más grande, me va a significar el 95% de aceptación de la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en 95. ¿Sí ven? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya ubiqué el F de tablas. Ahora voy a ubicar el F calculado, que fue 23.1. Si aquí vamos al 1, aquí al 2, aquí al 3, aquí al 4, ¿dónde quedará el 23.1? Por allá, digamos que por acá. 23.1, que es mi F calculado. ¿En qué área de aceptación cayó? Recuerden, de aquí para allá acepto la alterna, de aquí El positivo, para allá profe. acepto la nula. El positivo, ¿pero cuál? ¿En qué área de aceptación? ¿De la hipótesis nula o la hipótesis alterna? De la hipótesis alterna. De la alterna, porque fíjense, del F de tablas o valor crítico hacia allá va la alterna. Y del F de tablas o valor crítico hacia atrás va la nula. Y mi F calculado me cayó en el área de aceptación de la alterna. Todo esto hasta infinito es alterna. Ahora sí, de mi análisis de varianza, teniendo en cuenta esto que acabamos de hacer, ¿qué hipótesis acepto? La alterna, que sí hay diferencia entre los tratamientos. Exactamente, sí. Entonces, considerando eso que acabamos de ver, rechazo la nula, acepto la alterna. Sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las ganancias de peso de las unidades experimentales de acuerdo al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos tratamientos que nosotros nos pusimos a evaluar, en estos, hay algunos que se comportan mejor que otros. ¿Estamos? Unos se comportan mejor que otros. Entonces, como veterinario tengo que identificar cuáles o cuál. ¿Sí? Entonces, el análisis de varianza me dice si hay diferencias o si no hay diferencias. Entonces, ojo que en esos grupos hay uno que es mejor y otros que no lo son tanto, u otros. Hay diferencias estadísticas entre ellos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahora, chicos? Nos hace falta una parte, profe. ¿Cuál? La metodología o el paso a paso de sacar el análisis de varianza en Excel. Ay, caramba, esta vez me está molestando más este Excel, qué pereza. Perdón, yo voy a abrir el archivo. Perdóname, Francisco, que no entendí qué era lo que me decía, no me quedó claro. Que no hemos visto cómo sacar el análisis de varianza en Excel, o sea, la tablita esa que acabamos de... Ok, entonces vamos a mirar acá qué sucede. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Francisco,
¿sí? Vamos a abrir todos el archivo que ya tenemos aquí en Excel. Ay, Jesucito, pero listo, ya. ¿Listo? Entonces abrimos el archivo y vamos a correr el análisis de varianza con el Excel. Ahorita lo corremos rápidamente con el SPSS, ¿listo? No van a cerrar la ventanita del SPSS. Entonces, para análisis de varianza de Excel, lo único que tienen que tener en cuenta, acuérdense lo que hicimos las clases pasadas, que sea datos, y vamos al botón de análisis de datos. Datos, análisis de datos. ¿Listo? Datos, análisis de datos. Vamos a cliquear donde dice, vamos a cliquear la tabla. Por favor, seleccionen la tabla, ¿sí? Solo los daticos. Solo los daticos, por favor. ¿Sí? Bueno, igual si lo seleccionan de arriba desde las etiquetas, igual eso ahorita le podemos dar una opción ahí al Excel para que lo analice con etiquetas. ¿Ven? Entonces seleccionen la tabla de datos y se van a ir donde dice análisis de datos. Cliqueamos ahí en análisis de datos y van a buscar donde diga la primera opción que dice análisis de varianza de un factor, que es el mismo diseño completo al azar que trabaja con el análisis de varianza de una vía. Cliqueamos ahí, decimos aceptar, dice rango de entrada. Profe? ¿Señora? ¿Señora? ¿En cuál, profe? Perdón, es que El primero, Linda. Análisis de varianza de un factor, la primera opción que te da la ventana. Listo, gracias, profe. Listo, entonces fíjense, nos abre esta ventanita, análisis de varianza de un factor, y vamos acá a seleccionar los datos. Ay, ya los habíamos seleccionado, bueno, no importa. Seleccionamos los datos. ¿Listo? Me pregunta si está agrupado por filas o columnas. Ojo, este agrupado por filas o columnas me dice, ¿los tratamientos van en columnas o van en filas? Recuerden que una columna es vertical y que una fila es horizontal. Entonces, en este caso, nuestros tratamientos van por columnas. ¿Sí? Por eso se llama análisis de varianza de una vía, porque los va a analizar o por filas o por columnas. O por filas o por columnas, ¿listo? Entonces le digo, está agrupado por columnas, es decir, mis tratamientos van en columnas. ¿Rótulos en la primera fila? Sí, rótulos en la primera fila. El alfa. ¿Qué es el alfa? ¿Quién me dice qué es el alfa? Lean lo que dice ahí. La significancia. Exactamente. El alfa es la misma significancia. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que vamos a trabajar con 0,05, ¿cierto? Y acá le decimos rango de salida. Y este botoncito que está acá con una flechita, lo tocamos y simplemente se van a ubicar ahí debajo de la tabla, puede ser, y seleccionen una celdita. ¿Sí? Y ya otra vez cliquean la flechita y les aparece la ventana de análisis de varianza de un factor. Y aceptar. ¿Listo? ¿Le salió? Sí, ¿Cómo le señora, a fue? mí sí me salió. Listo, aceptar. Entonces, abajo, fíjense, les va a aparecer, dice análisis de varianza de un factor. Miren, ¿se acuerdan que yo les había dicho que ellos tenían que con la sumatoria de los datos elevado al cuadrado en el número de datos, en fin? Miren, se llama análisis de varianza porque le va a sacar una varianza a cada uno de estos tratamientos. Y fíjense, él sacó al tratamiento 1 la suma, el promedio, la varianza, la suma, el promedio, la varianza. ¿Sí ven? ¿Qué nos interesa a nosotros? Esta tabla que está aquí abajo, chicos. Miren. Dice, suma de cuadrados.
esta es la suma de cuadrados de tratamientos, acá yo lo puedo correr, tratamientos, y acá puedo quitar y poner del error, ahí se deja manejar, eso no importa, ¿bien? Tratamientos y el error. La suma de cuadrados, 608.344, la de tratamientos. Y 132.600 la del error. Y fíjense que fueron las mismas que nos dieron acá, miren. Entonces yo les dije que estoy segura que esto está bien. Yo lo hice a mano, me dio bien, así. Y después lo hice por Excel y dio igualito. Entonces, miren, estos valores son los mismos que estamos viendo aquí en la hojita de Excel. Miren los grados de libertad, ¿se acuerdan? 4 para tratamientos, 20 para error, 24 en total. Promedio de los cuadrados. Si yo cojo esto y lo divido en los grados de libertad, me da esto, el promedio de los cuadrados o cuadrados medios. ¿De este valor se acuerdan? Le voy a quitar decimales para que les quede bien clarito. ¿Este valor cómo se llama? El que les estoy señalando. F calculado. Exactamente. Entonces yo le pongo aquí arriba F calculado. Ahora, este último valor que está acá, ¿se acuerdan? ¿Este cuál es? También le voy a quitar decimales. ¿Cómo se llama este valor que está acá? El último. El amarillo. F de tablas. El mismo F de tablas. ¿Se acuerdan que les dije que también se llamaba valor crítico? Entonces, miren que acá Excel me da el F calculado y me da el F de tablas. O sea, yo no necesito ir a buscar la tabla porque Excel ya me da el valor. 2.87, que fue el mismo valor que obtuvimos acá cuando cruzamos el 2 con el 20, ¿sí? En 2.87. Entonces, yo no necesito tener la tabla ya con el Excel porque el Excel ya me da el F calculado y me da el F de tablas. Y con estos dos valores es que yo armo esto que les acabo de montar aquí. El F calculado de 2.87, perdón, sí, el F de tablas de 2.87, la parte más chiquita es el 5% de la alterna y la parte más grande es el 5% de la nula, ¿cierto? Y después ubiqué el F calculado. Y ahí dije, acepto alterna, ¿cierto? Entonces, con esto que hicimos acá, esta gráfica, pues también la podríamos hacer acá, es lo mismo. ¿Sí ven? Pero pues Excel ya me da todo de una vez. Eso es, ¿cuál hipótesis acepto? Pues la alterna, porque al hacer la campana de Gauss, el F calculado cae en el área de aceptación de la hipótesis alterna. ¿Listo? Ahora, ojo con esto porque Excel me da otra perla todavía más linda, que se llama el valor de P. Y se los voy a colorear así como en verdecito. Esto es más clarito. Listo, ahí está, valor de P. Esta probabilidad es el mismo valor de P. ¿Para qué me sirve esta probabilidad? Este valor de P yo lo voy a comparar con la regla de decisión. ¿Sí? La regla de decisión al 95%, ¿qué me dice? Me dice que si P es mayor a 0,05, porque estamos trabajando una confianza del 95, acepto nula. Y que si P es menor a 0.05, pues voy a aceptar la alterna. ¿Listo? De acuerdo a esta regla de decisión que nosotros tenemos aquí, y si la comparo con esta probabilidad, o sea, este valor de P, cojo este valor que está acá y lo comparo con 0,05, pero en control copy, oh, no me deja copiar. Sí, y lo comparo con 0,05. ¿Este valor es mayor o es menor que 0,05, chicos? Menor. Mayor.
¿Quién me da más? ¿Quién me da? Háganme el favor y me leen este número. ¿Quién me lee este número, por favor? Es mayor, 2,91. Ajá, Es pero más- léemelo todo, por favor. 2,91, 99, Ajá. 2, Ajá. 0,0000. ¿A la qué? A la menos 7. A la menos 7. No a la 7, a la menos 7. Entonces, este número es lo mismo que decir 0,00045. Entonces sí es menor. 2,91992. Ahora sí. Ojo, mira, me lo cambió en la anotación científica de una vez. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que este valor, yo a ver si me lo deja devolver, es de 0,00001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 291. No lo voy a dar enter porque él me lo cambia a una notación científica. Entonces, este valor que está acá es este mismo, solo que él me lo muestra en notación científica. ¿Sí ven? Ahora, 0,0000291 ¿es mayor o es menor a 0,05? Menor. Es menor, es menor. Es menor, ¿sí ven? Entonces, como este valor fue menor a 0,05, ¿cuál de las dos hipótesis acepto? ¿La nula o la alterna? La alterna. Acepto la alterna. Eso, entonces, este valor de P yo lo voy a comparar con la regla de decisión y me dijo que aceptaba la alterna. Y si se dieron cuenta que cuando comparé F calculado con F de tablas, acepté la alterna también. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es, ¿cuántas formas hay de aceptar o rechazar una hipótesis? ¿O cuántas formas vimos hoy? ¿Corchaos? 2, profe. 2. 2, Cuando comparo F calculado con F de tablas, es una forma. la regla de Y cuando decisión. comparo la probabilidad con la regla de decisión. Muy bien. Entonces tengo dos formas de aceptar o rechazar una hipótesis. Cualquiera de las dos son válidas. Lo que pasa es que la más usada es cuando comparo el valor de P con la regla de decisión. Esa es la más usada. Pero cuando comparo un valor calculado con un valor crítico, también se puede trabajar para aceptar o rechazar alguna hipótesis. ¿Listo? Ahora, rápidamente, los que nos quedan solo 10 minuticos de clase. Rápidamente. Vamos a correr el mismo al 99 de confianza. ¿Sí? Vamos a correr este mismo análisis de varianza al 99% de confianza. Bueno, entonces yo me voy aquí a donde dice datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor, le doy a aceptar, ¿cierto? Y acá lo único que yo tendría que cambiar sería única y exclusivamente el alfa, no más, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor tendría que poner ahí? 0,01. Perfecto, el 0,01. Entonces, simplemente cambio el alfa por un 0,01. Cambiemos el rango de salida también, porque de lo contrario nos va a aparecer ahí encima lo que ya hicimos. Lo ponemos acá y simplemente le damos a aceptar. Y vamos ahora a cambiar. Ya no vamos a trabajar un análisis de varianza a un factor del 95%, sino que vamos a trabajar un análisis de varianza de un 99%. Entonces, fíjense que aquí ya aparece el análisis de varianza al 99%. Por favor, comparen ese con el que acabamos de hacer. Y ustedes me dicen qué cambió. Yo me quito esto. Voy a eliminar esto. Y compárenlo con el que acabamos de hacer. Me va a tocar ponerlo un poquito más chiquito. Listo. Ya. ¿Qué cambió con este que está al 95%? Y con este que está al 99. ¿Quién me dice qué cambió? El valor crítico. El valor crítico. Lo único que cambia es el valor crítico, porque aquí en amarillo estaba al 95 y ahora el otro, digámosle, pongámosle una naranjita, va a estar al 99 de confianza, ¿sí? Al 99, 4.4. Entonces,
Esta gráfica que yo tengo acá, me va a devolver un poquito a ver si le quito tanta cosa porque eso quedó todo rayado y todo horroroso. A ver un poquito. Yo creo que ya quedó claro cuando... no, listo. Dejémoslo así, listo. Ya. Ahí era el 95, cuando el valor crítico era 2,87, ¿sí? Ahora al 99 me dio 4.4, o sea, por aquí 4.4 es el F de tablas o valor crítico al 99%. Y este pedacito chiquitico ya va a valer un 1% nomás para la alterna, ¿cierto? Y este otro grande ya va a valer 99% para la nula. ¿Listo? Si yo ubico el F calculado ahora, ¿en qué área de aceptación me cae? El F calculado no cambió, ¿no? Lo único que cambió fue el F de tablas o valor crítico. ¿Qué hipótesis acepta el 99%? Sigue en el área de la hipótesis alternativa. Exactamente. En alterna. Por lo tanto, yo digo que incluso al 99% hay diferencias estadísticamente significativas en las ganancias de peso de esos novillos respecto a cada alimento. Son diferentes. ¿Sí? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Todavía no lo sé. Ahorita. ¿Sí? Todavía no sé. Esperemos. Entonces, análisis de varianza me dice, ¿son iguales o son diferentes? Y fíjese cómo el valor calculado se mueve y se hace más chiquito cuando yo aumento la confianza, ¿sí ven? Antes estaba aquí al 5% y después se pasó al área de rojo, a la gráfica en rojito. ¿Sí ve que el área de aceptación de la alterna se vuelve más chiquita? ¿Listo? ¿Dónde queda el 90%? Si yo cojo este gráfico, esta tabla, y la corro al 90%, entonces, ¿qué tengo que hacer? Datos, análisis de datos, varianza de un factor, y acá ya no le pongo 0,01, sino ¿cuánto? 0.1. 0.1, 0.10. Le cambio el rango de salida, lo pongo por acá, le digo aceptar, y me dicen que cambió entonces. Acá borro esto. Voy a borrar esto para que les quede toda la misma. Listo. Este es al 95, este es al 99 y este es al 90. ¿Qué le pasó al valor crítico? Que fue lo único que cambió, ¿no? Fue lo único. ¿Qué le pasó al valor crítico? ¿Se hizo más grande, más chiquito? ¿Qué pasa? Se acercó más al cero. Se acercó más al cero. Por lo tanto, el área de aceptación se hizo más grande para la alterna. ¿Sí ven? 2.2, o sea que el área de aceptación al 90% quedó como por acá, miren, 2.2, un poquito más arriba del 2, al 90%. ¿Sí ven? Bueno, les voy a mostrar rápidamente ya para que se puedan ir. Si hay alguna duda, por favor, revisen la grabación. Nos quedan 3 minuticos de clase. Fíjense, chicos, para correr el análisis de varianza LNS en el SPSS, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta y bien clarito es que ya categorizamos una variable que fue la de ganancia de peso. Ahora vamos a ir a la variable 2, que es el tratamiento. Entonces, simplemente acá, ponemos acá tratamiento, que son los alimentos. Dejémoslo en tipo numérico porque pusimos números, decimales no tienen, etiquetas son alimentos, valores, ojo con esto, aquí en valores, ¿qué es? Dígale a Excel, perdón, al SPSS, que el 1 es el tratamiento testigo y le doy añadir. Que el 2 ¿qué era? Que el 2 es el tratamiento de melaza. Y le doy añadir. Que el 3 es el tratamiento de Caña de azúcar. Eso meditan, ¿sí? Para ver que nos rinda porque se nos ya nos sacando la clase. 3 entonces es caña, añadir. ¿El 4 qué es?
Maíz. Maíz. Ay, listo, añadir. Y el 5 es Sorgo. sorgo. Listo, chicos. Añadir y aceptar. Y fíjense que él automáticamente me cambia la escala a la medida nominal, porque es una variable nominal. Maíz, sorgo, soya, ¿sí ven? Listo. Como ya sé que son normales, lo único que voy a correr acá es analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, mandan para arriba la ganancia de peso para el factor, que son el tratamiento factor. Acá donde dice, opciones, le digo que me corra una prueba de homogeneidad de las varianzas, no vamos a alcanzar a eso. Bueno, prueba de homogeneidad de las varianzas. Profe, me perdí. Hagamos una cosa, rapidito, chicos. Ya no alcanzamos definitivamente. Déjenme pendiente en la próxima clase, vemos SPSS, ¿listo? Es que les voy a pedir el favor, guarden los daticos, guarden esta hojita, archivo, guardar como, pónganle acá, no sé, datos ANAVA de una vía, ¿sí? Dejémoslo así. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Sí. Ay, ¿dónde está? No me deja guardarlo en el escritorio. Ah, sí, acá está, en el escritorio. Yo la guardan en el escritorio y le doy guardar, ¿listo? Simplemente, guardar. Listo, dejémoslos ahí porque igual definitivamente ya no alcanzamos. Entonces, la próxima clase miramos cómo se corre el análisis de varianza de una vía en SPSS y vemos el de dos factores, ¿listo? Ya lo que alcanzamos hasta hoy, porque definitivamente ya no alcanzamos. Entonces, déjenme así los datos ya organizaditos y la próxima clase los seguimos trabajando, ¿vale? Bueno, listo chicos, se acabó la clase. Nos vemos dentro de 8 días. Les agradezco mucho su atención. Listo, profe. Gracias. Bueno, profe, usted. Cualquier dudita, por favor, consulten la grabación, ¿listo? Y yo ahorita se las subo en cuanto pueda. Les agradezco muchísimo. Que tengan feliz tarde.